Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. El problema de a veces tener que decidir entre hacer las cosas bien y hacer las cosas como le gusta a la gente es que si sigues tu conciencia acabas yendo en contra de lo popular. Quiero que a lo largo de este podcast, en el curso de los 2 años que llevamos grabando y emitiendo, he demostrado ya con creces que eso no es un problema para mí. No solamente he dado opiniones que no son populares, sino que además, sobre todo, he dado muchos datos de muchos puntos que corroboran muchos aspectos que no son populares. Muchos de ustedes, a pesar de que les gusta el programa, han sido perezosos acerca de escuchar esos programas titulados Entre Temporada. Pues llegado a este punto les recomiendo que antes de continuar escuchando esto, se escuchen 2 especiales. El primero es Entre Temporada 4, el problema con los seres justos. Es muy importante para que entiendan mi punto de vista y la manera en que voy a tratar este podcast. Y el otro podcast que de verdad les exijo, les ruego, les imploro que escuchen es uno que se llama Especial 2, la esclavitud de lo políticamente correcto. De hecho, debieran de dejar este en pausa, debieran de dejar este por un momento de lado y escuchar esos 2 que he recomendado antes de continuar escuchando este. Pero, allá ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la temática de algo que ocurrió hace ya mucho tiempo. Ocurrió hace casi más de una década. El 11S. De hecho, si miran nuestros archivos, hace un año a esta fecha publiqué el episodio 34, titulado El 11S, una perspectiva que no habías escuchado antes. Muchos de ustedes contestaron y reaccionaron y admitieron que ese podcast que hice, de la perspectiva que no había escuchado antes, pues era verdad, era algo que ellos nunca habían recabado ni nunca habían escuchado anteriormente. Clave 45 odia ser formulaico, odia tocar los temas que están manidos. De hecho, la razón de ser de Clave 45 era dar perspectivas nuevas y tocar diferentes puntos de vista, fijarse en diferentes claves en que otros programas de misterio apenas reparaban en ellas. Por tanto, ahora cuando voy a hacer este especial sobre el 11S, no voy a hacer una recopilación inmensa sobre nociones, pruebas, indicios que te llevan a pensar que la versión oficial no es cierta. ¿Y por qué no voy a hacer eso? Bueno, por respeto simplemente. Hay un montón de podcasts allá afuera que ya lo han hecho antes. Hay un montón de información allá afuera que la han recabado ya otros. Y lo que sí creo que hace falta es un poco de resumen. Las fórmulas están escritas. Los logaritmos ya están hechos. Las ecuaciones están escritas en la pizarra. Ahora lo que hay que hacer es interpretar los resultados. Y eso es de lo que va a ir este podcast. De por qué, más de 15 años después, el 11S todavía es relevante. Bien, si están listos, acompáñenme. Vamos a explorar qué conclusiones podemos llegar con toda la información que tenemos disponible sobre los eventos que ocurrieron y las cosas que transcurrieron después del 11S. Y hagámoslo juntos, buscadores de claves. En Clave 45, donde tanto ustedes como yo sabemos que las conspiraciones existen y muchas veces las usan para manipularnos. Y es que existen ya unos libros fabulosos disponibles para todo el mundo, muchos incluso descargables a través de internet, que tratan sobre la cronología y los hechos un poco fronterizos y sobre todo un poco fuera de lo normal, los hechos que nos ajustan a la realidad, que concernieron al atentado terrorista del 11S en Estados Unidos. Se me hace también increíblemente chocante admitir que puede que haya
a varios oyentes de Clave 45 que a lo mejor aún no hubieran nacido en cuando esto tuvo lugar. Quiero decir, ocurrió a fin de cuentas hace 16 años, pero 16 años ya es una muy buena edad para empezar a darse uno cuenta que el mundo en el que nos ha tocado vivir está muy fuertemente manipulado por unos poderes que a veces están visibles, otras veces están un poco más ocultos. Y la mayoría parte de la realidad que nos quieren vender es solamente hacer una perpetuación de una esclavitud en la que les gustaría que nos acomodásemos en ella de una manera cómoda y tácita. Un libro bastante bueno y en español y bastante accesible a todo el mundo es el libro que hizo Bruno Cardeñosa, titulado 11S, Historia de una infamia, las mentiras de la versión oficial. Después tienen a Lawrence Wright, que escribió La Torre Elevada, donde narra muy en detalle la historia de John O'Neill, el alto mando de las unidades antiterroristas americanas que no le hicieron caso en cuanto a posibles ataques terroristas. Él dejó su trabajo asqueado, entró a trabajar de seguridad en las Torres Gemelas de Nueva York justamente unos días antes del atentado y murió en ellas. Uno también de los primeros autores que escribió algo que desenmascaraba la versión oficial del 11S es el autor francés Thierry Meyssan, se deletrea M-E-Y-S-S-A-N, que escribió un libro titulado La Gran Impostura, y es un trabajo muy exhaustivo de periodismo y investigación, y que echa muy por tierra la versión oficial. Otro autor es David Ray Griffin, que escribió un libro titulado Desenmascarando el 11S. Él también analiza punto por punto muchos de los fallos que hay en la versión oficial. La lista de autores bien reconocidos y reputables sigue creciendo y creciendo. Incluso algunos autores que no son tan reputables, incluso algunos youtuberos que dan más asco que vergüenza, traen puntos muy buenos porque consiguen información de segundas y de terceras que han releído y refrito, pero a que al final de cuentas, a pesar de que son ellos quienes la dicen, la información en sí se sostiene por sí misma. Yo no les voy a hablar, por ejemplo, de la cantidad de testigos que dijeron que huyeron diferentes detonaciones, grupos de detonaciones consecutivas, cuando escaparon de los edificios antes que se derrumbaran. Yo no les voy a hablar de los grupos de ingenieros que están estudiando y denunciando el hecho de que los edificios cayeron casi como si fuese una caída libre de una demolición controlada. No les voy a hablar de los grupos que fueron filmados y que fueron detenidos por la policía celebrando la destrucción de las Torres Gemelas en la área de New Jersey al otro lado del río y que resultaron ser agentes del Mossad. No les voy a hablar de cómo el edificio 7, que era el que contenía las mayores pruebas de una investigación de fraude, pues acabó sufriendo también un derrumbe que más bien tiene que ver con demolición controlada que con consecuencia de ningún impacto. No les voy a hablar cómo el choque del Pentágono no tiene ningún sentido. No les voy a hablar de todas estas cosas que otra gente ya ha hablado antes. Muchos años han pasado hablando de ello. Muchas veces yo me temo que hay mucha gente que se pierde fijándose en un árbol y al analizar tanto ese árbol pierde la perspectiva del bosque. Eso le ocurre a mucha gente que toma pequeños detalles del análisis del 11S y en fin, se quedan ellos más bien siendo unos cruzados por esa pequeña verdad en vez de fijarse en la gran perspectiva. Mucha gente a lo largo de mis podcasts de Clave 45 me ha pedido, tanto por correo electrónico como escribiéndome en los muros, como acercándose a mí en Facebook, que hable sobre el 11S, sobre todo que me posicione y que dé mi opinión. El problema que yo tengo es que mucha gente confunde opinión con algo pasajero, algo superficial. Por ejemplo, ves una película durante una hora porque tienes que matar un rato que te queda libre comiendo palomitas y al salir del cine das tu opinión sobre la película. Yo sobre el 11S no tengo opinión.
Yo, sobre los hechos que ocurrieron antes, durante y después, tengo unas conclusiones. Y esas son las que puedo compartir con quien quiera oírlas. No exijo, no pido, no ruego a nadie que esté de acuerdo con las conclusiones a las que yo he llegado. Eso sí, voy a exponer los puntos que me llevan a esas opiniones, no a esa opinión, sino a esas conclusiones, solamente por el hecho de que, como dije antes, mucha gente suele perder la perspectiva de la gran visión de las cosas y se fija en los detalles, como por ejemplo que no le hacen caso acerca de la velocidad de derrumbe de los edificios para justificar que fueron demolidos, y se enfocan en que tienen que haber sido demolidos, y si no los creen, entonces tremendo trauma para ellos. Para empezar diré que ya había habido otros intentos de ataque terrorista en Estados Unidos de América. Por ejemplo, de hace ahora 22 años, en la capital de Oklahoma, Oklahoma City, del estado de Oklahoma, ocurrió un horrendo atentado con bomba a un edificio federal. Esto ocurrió más o menos en abril del 95. Y no fue perpetrado ni por un musulmán, ni por un radical Afganistán, ni de ISIS, ni de esto ni del otro. Fue un supremacista blanco llamado Timothy McVeigh, que con un montón de compuestos de estiércol que contenía muchísimo nitrato, cargó un coche y lo dejó aparcado cerca de este edificio oficial llamado Alfred P. Murrah. Cuando el atentado ocurrió, al final del día se contabilizaron 14 adultos muertos y 6 niños muertos, y más de 100 heridos. Eso, repito, fue al final del primer día. Cuando se contabilizó el cómputo total de los muertos en el atentado, se llegó a la conclusión de que había 168 muertos, incluidos un montón de niños que había en la guardería que había dentro de ese edificio. Se hilvanaron también de aquella muchísimas teorías de la conspiración, incluyendo varias que decían que el presidente Bill Clinton sabía de estos atentados y los dejó ocurrir. Lo que pocas teorías de la conspiración hilvanaron era la inocencia de Timothy McVeigh, porque, por desgracia, para los conspiranoicos, y lo uso en el término despectivo, Timothy McVeigh era bastante vocal admitiendo su culpabilidad y su autoría de estos atentados. Pero antes de que Timothy McVeigh hubiera cometido este horror en el suelo americano, 2 años antes, en 1993, ocurrió el primer atentado de las Torres Gemelas. Esto ocurrió el 26 de febrero de 1993. Y yo me acuerdo de la noticia como si fuera ayer. Me acuerdo dónde estaba, me acuerdo qué estaba haciendo, me acuerdo hasta de qué desayuné. Me acuerdo que para mí fue la primera exposición que tuve a terrorismo de extremistas islámicos. Y si ustedes no han oído de esto, no se acuerdan, pues no tienen más que tirar de web y poner los datos e investigar, y descubrirán que en la ciudad de Nueva York, en 1993, estos islamistas extremistas agarraron una furgoneta y la llenaron con 606 kilos de explosivos hechos básicamente de fertilizantes. La idea que tenían era ponerlo de una manera estratégica para que debilitara los cimientos de una de las torres y ésta se derrumbase y cayese sobre la otra. Y no ocurrió así. De hecho, la furgoneta estalló. De hecho, las imágenes del impacto fueron sobrecogedoras y estremecedoras. Pero la torre se aguantó. La bomba se cobró 6 víctimas. Pero fueron todos bastante casuales, me refiero. 2 de ellos eran gente que estaba de mantenimiento dentro de la torre, pero otros era gente como que pasaba por allí. Esto acabó resultando en un montón de medidas de seguridad dentro de las Torres Gemelas en Nueva York. La parte que ahora es fascinante, inadmisible, incomprensible. 6 días antes del 11 de septiembre de 2001, las acciones de United Airlines y American Airlines, las compañías aéreas cuyos aviones fueron secuestrados, perdieron respectivamente 42 y 39% de su valor en la bolsa.
Esto no es una especulación ni un delirio de un conspiranoico. Esto es un dato perfectamente constatable. Meses después también se inició una investigación en la bolsa, porque tengan en cuenta de que en la bolsa no les gusta que haya trampa. Hay demasiado tiburón en el agua para permitir que alguien se salga con la suya, y se inició una investigación formal llamada la Comisión de Control de Operaciones Bursátiles de Chicago. Y el reporte de esta comisión encontró que había habido información privilegiada que permitía a la gente que manipuló los valores saber con antelación que algo iba a ocurrir con estas compañías aéreas. Otro dato constatable fue que cuando esta información se le pasó al FBI, al poco tiempo el FBI fue prohibido de continuar esta línea investigativa. Aquí tanto Bruno Cardeñosa como Thierry Meissan nos explican, se tomaron el tiempo encontrando los tejemanejes que había detrás, y era que un director del FBI estaba asociado con otro ejecutivo de la CIA, y ambos tenían intereses dentro de la compañía Carlyle, que básicamente era una compañía que trabajaba para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero que a su vez tenían conexiones en la bolsa. Un hombre de negocios judío, de nombre Larry Silverstein, pues adquirió el contrato del mantenimiento de las Torres Gemelas unos meses antes de los ataques, en junio del 2001. Y él, Larry Silverstein, sacó una póliza contra ataques terroristas, asegurando a las Torres Gemelas al momento en que él hizo la transición. Investigando esta figura, uno se da cuenta que era un personaje de muy poca monta, y nadie sabe cómo en el mundo de los negocios fue capaz de meterse en este tejemaneje de bienes y raíces de semejante envergadura. Otro hecho también fue que el día de los atentados, las Fuerzas Armadas que estaban cerca de la ciudad de Nueva York, reportaron que estaban haciendo unas pruebas, unos simulacros, y que eso interfirió en su capacidad de respuesta, porque había confusión y no sabían lo que era parte del simulacro y lo que era realidad. Y eso permitió a los terroristas llevar a cabo su infame acto. Ahora, amigos, cuando digo terroristas, no implico necesariamente a la gente que la versión oficial denominó los terroristas. Digo terroristas a quienes fuera que fueran que al final derribaron esas torres. Aquí comienzan una serie de paralelismos que son a la vez tristes, a la vez ridículos, y a la vez le dan mucho ámbito a muchos conspiranoicos de mentes calenturientas para hacer versiones que ya caen más allá, que ayudan a la desinformación más que ayudan a encontrar la verdad. Porque, por ejemplo, todo el mundo sabe que una vez que hubo el atentado de las Torres Gemelas, se encontró el pasaporte intacto de uno de los supuestos terroristas encima de todos los escombros y los restos de una de las torres derrumbadas. Esto sirvió para encontrar al ese famoso culpable. En actos terroristas venideros, tanto los de Madrid, el 11M, como los de Londres, siguieron trayectorias muy parecidas en ese curso. Siempre se encuentran las credenciales intactas de los terroristas que van a ejecutar el acto. Y una vez más, repito que esto sirvió a mentes calenturientas, diciendo que hay muchos youtuberos que empezaron a decir que estos eran partes de un ritual neo-satánico, no sé qué gilipollez. Y toda esta gente que empieza a ver cábala, numerología, misticismo, esoterismo dentro de los atentados, honestamente lo único que hacen es contribuir a la desinformación. Porque verán, yo no niego que la gente que programa este tipo de atentados quizás sepa de numerología, o quizás sepa de cábala, quizás sepa de esto, del otro, de algún aspecto de esoterismo, y lo incluya, Pero a nosotros, que estamos mirando el crimen como un acto criminal, nos debiera de importar 3 cojones de vaca que haya esoterismo dentro de todo esto. Lo que nos debe de interesar es encontrar a los verdaderos culpables y exigir cuentas, y no perder tiempo haciéndonos pajas mentales con este tipo de esoterismo, que repito, es posible,
que lo haya. De hecho, yo a nivel personal estoy convencido de que algo de ello hay. Pero, una vez más, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y lo que nos interesa no es entender las razones esotéricas por las que estos Illuminatis quieren hacerlo. Nos interesa agarrar a todos estos hijos de puta con las manos en las masas e intentar encontrar la manera de procesarlos. Pero mientras estás sentado en YouTube, escuchando a estos bocachanclas, ¿no?, decir cosas sobre eso, sobre la numerología y las fechas y el cabalismo, ellos siguen manipulando el mundo y la realidad. Y no solamente eso, usan técnicas de buscadores, motores de búsqueda, etcétera, etcétera, para poner a la par de investigadores serios a estos bocachanclas para darles prominencia, y así poner en la misma línea a los desinformadores con la gente que está buscando la información real. Entonces una persona nueva que llega a estos ámbitos intentando encontrar algo de información se encuentra con que hay un montón de magufos al lado de otra gente que está intentando dar claves y encontrar datos. Yo y tú y él y ella podemos ponernos nuestras gafas de gafapastas, de frikis, y empezar a obsesionarnos con ciertos detalles, como por ejemplo en el ataque del Pentágono, siendo una de las instalaciones militares más poderosas del país, va un avión, hace una maniobra casi imposible y se estrella contra el Pentágono y volatiza todo, desaparece todo se desintegra. Y eso, podemos empezar a gritar al viento: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Y nos olvidamos de sacar conclusiones, amigos. Verán, 16 años después, los datos son que, por alguna razón, el 11 de septiembre, el Pentágono, que estaba supuesto a ser la fortaleza más segura del mundo occidental, es supuestamente atacada por un avión. Pero la información que nos dicen del ataque ocurrido por un avión no coincide con las leyes de la física. El agujero producido no coincide con el supuesto tipo de impacto que dejaría un avión de ese tamaño. Y lo que es más curioso, no hay ni un jodido mecanismo de defensa que intercepte este avión que ataca contra el bastión más militarística, el bastión militarista más importante de Occidente. Lo que es más, amigos, lo que es más, todo el vídeo que supuestamente se ve de la calle de cuando el avión impacta es confiscado y censurado. Lo que es más, la gente que supuestamente, los oficiales, los militares que supuestamente estaban a cargo de evitar algo como esto que ocurriese, no solamente no son llevados a juicio, no solamente no son procesados, sino que ocurre todo lo contrario. A la gente se la empieza a promover hacia arriba. Esto ocurrió también sobre los equipos de defensa que estaban supuestos a cuidar los cielos de Nueva York. A nadie se le procesa por negligencia. Todos los capitanes, coroneles y generales de las fuerzas aéreas que supuestamente estaban supuestos a defender a Nueva York les son dadas pingües promociones. Los terroristas que supuestamente iban en esos aviones que derriban las Torres Gemelas, en su inmensa mayoría son ciudadanos de Arabia Saudí. Mohamed Atta era egipcio, pero supuestamente todos los terroristas que están envueltos, bueno, no todos, el 95%, 99% son ciudadanos saudíes. Y cuando ocurren estos ataques terroristas, ¿qué país se ataca? ¿Qué país se invade? Afganistán. Una semana después del 11 de septiembre, cuando yo regresé a mi trabajo, y recuerden por el episodio que les comenté sobre el podcast que hicimos del 11S, yo tenía una visión sin obstrucción de la catástrofe de las Torres Gemelas, ininterrumpida, mirando al sur hacia la Tercera Avenida. Durante años, durante muchos meses y creo que 2 años, seguíamos mirando el caos humeante que había hacia el sur de Manhattan, donde las torres habían caído. Yo tenía un amigo de trabajo que después descubro
que no solamente es judío, sino que es un judío requete converso. Quiero decir, era una persona muy laica en su juventud, pero que después de casado se hizo muy judío, más judío que un rabino. Para colmo, durante su juventud él había sido un amante de la teoría de la conspiración, y sabía mucho más de conspiraciones de lo que sabía yo en aquella juventud mía. Por ejemplo, yo sabía bastante de conspiración, pero las daba como algo normal dentro del curso de la geopolítica de la vida. Sin embargo, él tenía la fascinación con ellas. Tenía la idea de que si descubría y se informaba más acerca de las conspiraciones detrás de la geopolítica, le daba algo de poder, lo hacía sentirse bien, era como su hobby. Y ahora que estaba volviendo a sus raíces judías, más adelante descubro que de hecho se está haciendo sionista. Más adelante lo descubro. Pero en estas fechas no lo sabía. Sabía simplemente que era una persona de religión judía y que estaba intentando regresar a sus raíces. Pero en muchas conversaciones que mantuve con él después del 11 de septiembre, y estoy hablando de semanas después del 11 de septiembre, él me insistía y en sus tonos le encontraba un deje como de alegría acerca de cómo ahora por fin América se iba a poner a la par con Israel en reforzar sus sistemas antiterroristas, en reforzar sus sistemas de viaje de aeropuertos, como que se iban a incrementar las medidas de seguridad en todas partes, pero a él le daba como especial alegría ver que ahora se iba a poner a la par con Israel. Y yo no entendía esto. Pero un día se le escapó. Un día me dice que él y otros como él pensaban que era una injusticia ante los ojos de Dios, y supongo que se refería a Yahvé, el que una nación tan bella y rica y justa como Israel tuviese que vivir siempre bajo los designios del terror y del ataque y la vigilancia constante, y una nación como Estados Unidos no tuviese que hacerlo. Entonces esto le parecía que Estados Unidos, después de estos ataques y de implementar un montón de medidas antiterroristas, se estaba poniendo a la par con Israel. También me comenta que le parece por fin asombrosamente bueno y justo que los intereses de Estados Unidos se alineen en el Oriente Medio, tanto en Afganistán como en Irak, como por ahí, con los intereses de Israel. Ahora Estados Unidos tiene un motivo para ir a luchar a Afganistán o a Irak o incluso a Irán, y que en Israel encontrarán un apoyo fabuloso, un aliado genial, como tenía que ser. Ahora, repito, amigos, esto no es un indicio de una conspiración sionista, masónica o cabalística, esto, lo otro. Estoy hablando de una conversación que tuve en el 2001, más o menos hacia principios de octubre del 2001, y varias conversaciones a través de muchos almuerzos con este amigo judío, que yo en aquel momento pensé que solo era judío, pero que ya estaba siendo fuertemente sionista. Y aquí viene una parte interesante. Yo les dije a él, lo acuerdo como si fue ayer, y mucha gente me va a juzgar mal por lo que voy a comentar, pero voy a explicar mi contexto también en la medida de lo posible. Yo le dije a este amigo judío, le dije, pero yo creo que todas estas tonterías que está haciendo Estados Unidos las está haciendo mal. Y me dice, ¿a qué te refieres? Y le dije yo, ten en cuenta que hay unos principios asombrosos, ¿no?, de libertad dentro de Estados Unidos de América. Unos principios asombrosos de presunción de inocencia, unos principios asombrosos de libertad de movimiento, una resistencia increíble a permitir que haya carnets de identidad mandatorios, porque la libertad individual es una de las rocas fundamentales de lo que compone a Estados Unidos de América. Por tanto, yo creo que todas estas medidas que están tomando en los aeropuertos, de ahora casi tener que desnudarte, ¿no?, para poder tomar un avión, aunque tengan un poco de sentido, no debieran de ser implementadas de esta manera tan abiertas, porque le están dando el mensaje a los terroristas de que ellos han ganado, de que les tenemos miedo. Deberíamos de usar nuestro dinero y la tecnología que tenemos para sí, o sea, para monitorizar, para investigar, para supervisar los aeropuertos, ¿no?, etcétera, etcétera, pero sobre todo sin infringir
en la libertad de movimiento de la ciudadanía hasta que haya causa probable. Y entonces ahí sí, ahí debiéramos de movernos y agilizarnos y evitar más terror. Y esto que a mí aún hoy en día me parece bastante razonable y me parece sobre todo bastante factible, él ya en el 2001, por cuestión ideológica, ahí fue cuando empecé a ver El Plumero, me dijo que no, que es cuestión de darle a entender a la gente, al público, a la ciudadanía, de que esta es la nueva forma de vivir. Yo lo que no entendía en aquellos momentos que estaba teniendo estas conversaciones con él era que él ya estaba en la línea ideológica que estaban los dirigentes americanos, y yo no, yo estaba en otro país más idealista, más de jauja, pero él ya había visto la escritura en la pared, ya había visto los hechos venideros y quería que fuesen así. Otro interesante pedazo de conversación que tuve con él semanas después, ¿no? Y que me estaba empezando a hartar, porque él estaba muy contento de que ahora los Estados Unidos fuesen a intervenir en el Oriente Medio con soldados, hablo de soldados de campo, de infantería y tanques, y él estaba contentísimo de eso. Y yo le dije una vez, a mí me parece bastante ridículo, me parece bastante estúpido mandar soldados a Afganistán, que era donde estamos empezando a mandarlos. Le dije yo, si creen que Afganistán fue el sitio que inició el terrorismo, que todavía no lo entiendo, esto era porque yo sí había analizado ya había visto los orígenes de los supuestos terroristas y todos eran de Arabia Saudí. Y sin embargo, a Arabia Saudí no se le estaba dirigiendo ninguna de las represalias. Y estamos hablando de un mes después, del 11 de septiembre. Pues yo le digo a este compañero de trabajo, si es cierto que creen que en Afganistán hubo algo, yo creo que lo que teníamos que hacer, una respuesta bastante apropiada, era hacer lo que hace en cualquier imperio, que es agarrar un artefacto nuclear más o menos de pequeño tamaño, porque no queremos tampoco ser salvajes, y volatilizar ese país del faz de la tierra. Vas a hacer dos cosas. Para empezar, vas a sembrar miedo a los terroristas. Vas a decir, puta madre, no te metas conmigo y que no vengas tú de tal país, porque mira, el resultado es que te vamos a pasar por la piedra, vamos a dejarte tan arrasado de relatividad que vas a andar recogiendo las uñas del suelo. Y el segundo mensaje que vas a mandar es, no te metas con el oso, no le toques con el palo, no le chuces con el palo al oso o al tigre, porque se va a dar la vuelta y te va a dar un zarpazo y te vas a joder. Dios mío, cómo le cambió la cara a mi interlocutor. Se quedó pálido y me dice, no, eso no es posible, ¿tú estás loco? Y yo le digo, no, yo lo que no quiero ver es cantidad de soldados americanos que se han metido a la infantería solamente para pagar estudios o para intentar salir de la miseria, que ahora van a ir a morir a Afganistán, cuando no hace falta. Me refiero, para eso tenemos todo este armamento nuclear de diferente tonelaje, y hay que dar el mensaje de que con los grandes no te metes. No, ¿cómo vas a hacer eso?, me contesta él. Para empezar, si haces eso, vas a poner en alerta a los rusos y vas a poner también en alerta a los chinos. Y después te imaginas todo el coste de terreno que queda inutilizable por culpa de la radioactividad. Y yo me quedo mirando para él diciendo, ¿pero de qué hablas? Si Afganistán es un desierto lleno de cabras, ¿de qué me estás hablando? Y ahí me empieza a mencionar los oleoductos y los proyectos de venideros oleoductos que van a pasar. Y yo me quedo con la boca abierta. Pero una vez más, él estaba más en sintonía con los intereses y la manera de proceder de Estados Unidos de América de lo que estaba yo, porque efectivamente soldados fueron enviados y soldados regresaron en casquetes y en ataúdes. Soldados que cuando se enlistaron no tenían ni puta idea de lo que se estaban metiendo. De hecho, creían que era una temporada bastante pacífica y bastante sana para meterse en el ejército. Soldados que literalmente la mayor parte de ellos suelen ser negros, suelen ser blancos de pobres familias rurales. Mucha gente que se metía en el ejército en el año 95, 99 y en el 2000
lo hacía solamente porque no les quedaban otra salida, a pesar de que sí, que todavía había muchos patriotas que lo hacían porque querían, y a pesar de que de una vez que ocurrieron los atentados de las Torres Gemelas se incrementó el alistamiento de una manera asombrosa de gente que quería ayudar de una manera más activa a hacer el cambio. Sin embargo, se encuentran como dije, en Afganistán, y después se encuentran atacando a Irak y no tienen ni puta idea de por qué lo están haciendo. Pero claro, una vez que estás en el ejército te toca seguir órdenes. Y esos presidentes de aquella era el hijo del Bush, el Bush Jr., que todo el mundo sabía que era un culo pelado, que no mandaba ni cortaba, ni, vamos, era un empericado que tenía más farlopa todavía en la nariz de lo que tenían neuronas en su cerebro. No pinchaba ni cortaba el bacalao, y el que estaba detrás de todo ello era Dick Cheney, que a su vez, esto es un hecho, él era vicepresidente de Halliburton, ya de aquella, cuando era vicepresidente de los Estados Unidos. Y Halliburton es una empresa armamentística más fuerte, más poderosa de los Estados Unidos, con contratos privados. Y ahí los tienen, amigos. Ahí fueron a invadir a Irak, ahí depusieron a Saddam Hussein, ahí después empezaron a hablar de las armas de destrucción masivas, y una vez que llegaron no había ninguna. Y una vez más, vamos a recapitular, amigos. La gente que tenía que haber prevenido esto no lo previno, pero sin embargo, en vez de ser llevados a un juicio marcial, fueron dados promociones y ascensos. Las acciones de bolsa que se produjeron para resguardar los intereses económicos antes del 11 de septiembre nunca fueron investigadas. El edificio 7, que no tenía razón por la que caerse, fue caído, fue derribado, y incluso a Larry Silverstein se le escapó en una entrevista que fue derribado a propósito para evitar más daños. Fíjese lo que dijo. Pero una vez que se descubren los supuestos terroristas, pues no se ataca al país del origen, que sería Arabia Saudí. Cuando ocurren los ataques terroristas, George W. Bush permite a los Bin Laden, la familia de Bin Laden que todavía está viviendo en Estados Unidos, que sea el único vuelo que regresa a su país. Quiere salvaguardar a sus amiguitos, que no hace falta que les recuerde, ¿verdad? Los Bin Laden son saudíes y los terroristas eran saudíes. Y sin embargo, a Arabia Saudí no se le exige nada. Y a cambio se van a atacar a Afganistán. Y después se van a atacar a Irak, años después. Años después se van a atacar a Irak diciendo que hay armas de destrucción masivas que nunca aparecen. Y nunca piden disculpas por haberlo atacado, y crean un estado de desestabilización allá en el Oriente Medio, aún más del que ya había antes. Que yo bajo ningún aspecto estoy diciendo que Saddam Hussein era un buen dictador, aunque él decía que era presidente. Pero lo que es cierto es que lo que hicieron los americanos después fue muchas veces peores de lo que ya estaba haciendo Saddam Hussein. Y no se exigen cuentas. Se abrieron los sitios de detención en Guantánamo. Se metió a cantidad de gente dentro en Guantánamo. Y hay alguna gente que todavía está, como he dicho, 16 años después, todavía encarcelada en Guantánamo. Y a veces algunos de ellos no sabemos ni siquiera si han sido declarados sus cargos, porque pasaron esta famosa ley del patriotismo, que básicamente era sacada del libro de George Orwell de 1984, y poco a poco fueron mermando todas las libertades de las que Estados Unidos estaba supuesta a sentirse orgullosa. Es parte de un plan a largo plazo, es parte de un plan que intentan hacer, que han estado intentando llevar a cabo ya desde 1880, con la expansión de la doctrina Monroe, y después con las famosas caídas de la bolsa de los años 20 y 30, donde el único inconveniente que se encontraron fueron los impedimentos de las leyes Glass-Steagall que impuso, si no recuerdo mal, creo que fue Roosevelt. Pero ellos se lo tomaron, ellos quiero decir, los que tenían el poder y los que tienen el poder económico, se lo tomaron como un retraso, como algo temporal que los iba a frenar. También no podemos evitar hablar sobre el intento de golpe de Estado para imponer un Estado fascista que ocurrió en 1934, que tampoco se detuvo a nadie, a pesar de las pruebas.
De esto va a venir un podcast muy pronto. Así que no se salten el orden, porque, como repito, es algo que quiero entrar mucho en detalle. Eso sí, ahí fueron a la Segunda Guerra Mundial y ahí se metieron en el Plan Marshall una vez que toda Europa estaba ya destruida y estaba en cenizas, y ahí reconstruyeron mientras que Europa estaba comenzando a levantar cabeza. Ellos Estados Unidos se convirtió en el país promotor de la industria y exportación hacia Europa para que pudiese reconstruir, y esto aportó inmensos beneficios económicos, tanto a las industrias armamentísticas, tanto como al gobierno, tanto como a la ciudadanía. Pero era un poco sistema de burbuja. Quiero decir, se trataba de un periodo de 2, quizás 3 décadas de auge, pero porque el resto del mundo estaba parcialmente destruido. Una vez que Europa y Asia se ponen a la par, estamos hablando de los años 70, América ya no es el tuerto que es en el rey del país de los ciegos. Pasa a ser un tuerto más entre muchos de ellos. Y la grandeza que disfrutaron durante los años 50 y 60 y un poco de los 70, pues empieza a mermar. Por otra parte, no ignoren que Estados Unidos, desde el momento de su formación, ha estado en una guerra continua. Por tanto, el sistema armamentístico, la industria armamentística, es uno de sus primeros promotores de ganancia que tienen. Repito, esto es un dato corroborable. Estados Unidos ha estado siempre envuelta o en guerras o en conflictos bélicos desde su fundación hasta el día de hoy. Como para declarar guerra hacía falta la aprobación del Congreso, se permitió que los presidentes usasen su puesto de jefe de Estado para enviar apoyo armamentístico, apoyo de ejército, a ciertas contiendas que velaban por los intereses nacionales. Entonces, en vez de declarar abiertamente la guerra, pues se meten soterradamente en guerras. Como les explico hace un segundo, el Congreso de los Estados Unidos tiene que firmar la declaración de guerra, y por ejemplo en el caso de Vietnam nunca lo hace. Por tanto, oficialmente Vietnam no fue una guerra, no fue Estados Unidos contra Vietnam, fue un conflicto armado, o lo equivalente a un malentendido. Honestamente, no tiene que hacer falta que llegue el aniversario del 11S para que ustedes empiecen ahora a investigar o se acuerden de investigar lo que son operaciones de falsa bandera, o se pongan a indagar sobre los indicios que hay acerca de cómo la versión oficial, se lea por donde se lea, no cuaja. Pero en contrapunto os recuerdo que si le debemos de tener un nivel de asco, de horror, de desprecio a todos esos oficialistas que intentan imponer la versión oficial, a pesar de que hay indicios que demuestran que algunos puntos de la versión oficial no se sostienen. Repito, debemos de darle todo nuestro desprecio a esos apologetistas, a esa gente que intenta hacer disculpas por las cosas inadmisibles de la versión oficial, a la vez que le hacen vista ciega a los puntos que no son capaces de explicar, pero que están ahí para horadar agujeros en esa versión oficial. El otro lado de la moneda, y no debiéramos dejar sin desprecio, a todos esos desinformadores de los atentados de falsa bandera, que se sientan en YouTube a grabar un vídeo y lo primero que hablan es, como digo, de la cábala, que si de la numerología, que si de las fechas, que si de los planes Anunnakis, que si los planes de la élite. Y ustedes hace ya meses, quizás años, que no me han oído usar el término élite para los psicópatas en el poder. Y ahí los tienen ellos, tergiversando el lenguaje en mitad de YouTube, enfocándose, por ejemplo, en los actores que aparecen en los simulacros repetidos de diferentes localidades donde hacen los simulacros de atentados, gritándonos: mira como la foto de esta víctima aparece en Boston y después aparece también en el 11S en Nueva York. ¿Ves cómo todo está montado, cómo son actores? Sin ni siquiera recabar que si fuese una agencia del gobierno visible, visible, esta es la palabra clave, si fuese una agencia del gobierno visible la que estuviese haciendo esta puesta en escena con actores, y un youtubero de 3 al cuarto
que anda sentado en su sofá en el sótano, con los mocos colgados, es capaz de descubrirle todo el entuerto, serían la operación de falsa bandera peor ejecutada en toda la historia del mundo. Y ojo, amigos, yo jamás me voy a sentar a intercambiar argumentos con ninguno de estas personas que desean encontrar, no sé, fantasmadas y desinformación en todos estos ámbitos tan penosos y tristes. Porque, como digo, al otro lado de la moneda de los argumentos inverosímiles que nos da la versión oficial, están estos que hablan de que no hubo ningún avión que chocara contra las Torres Gemelas, que todos eran hologramas, que no hubo nada en el cielo, de hecho fueron todos cintas de vídeo pasadas por Photoshop. Otros incluso llegaron a decir que los aviones estos eran misiles que tenían un componente holográfico para que parecieran aviones si eran vistos desde abajo. Pero amigos, lo dicen con toda la seriedad del mundo. Y una vez más, son pajilleros infantiloides que obviamente nunca han tenido que ir a dar el pésame a una familia de alguien conocido que perdió a un familiar en un atentado terrorista. Son gente que básicamente piensan que están viviendo en un mundo de World of Warcraft o en un videojuego sin entender las consecuencias reales. O sea, que a final de cuentas, a final del día, al final de cuando acabes de hacer todas estas pajilladas mentales, al final hay víctimas. Porque eso es lo real. O sea, sea el gobierno americano, sea el gobierno israelita, sea el gobierno saudí, sea el gobierno en la sombra, el que hubiera derribado las Torres Gemelas, lo cierto es que murieron 2000 y pico personas. Eso es lo cierto. Y mientras un gran porcentaje de la gente, de las familias de la gente que murieron, solamente quieren encontrar una manera rápida de cerrar el dolor, quieren encontrar una manera rápida de cicatrizar esta herida, y por tanto podemos entender que como personas, como familias traumatizadas, decidan aceptar las versiones oficiales porque les dan closure, que se dice en inglés, les dan una manera, como digo, de sanar esa herida, superar ese trauma. El resto de nosotros que nos interesa llegar a la verdad, e incluso un porcentaje importante de las familias de las víctimas que también están con nosotros queriendo llegar a la verdad, no les basta la versión oficial, pero por Dios, tampoco se van a casar y tampoco van a aceptar una versión anunnakista, una versión reptiliana, una versión de gilipollas, una versión de gente ofensiva, una versión de gente que casi es paralelamente psicópata, como los psicópatas en el poder, excepto que estos son psicópatas sin poder, o psicópatas en el poder de YouTube. Son gente que no tiene sentimientos hacia lo que de verdad cuenta, que son las vidas humanas. Hablo de los inocentes, hablo de la gente que iba por Madrid a tomar el tren, sí, que tenían sus problemas, sus deudas, sus divorcios, sus casamientos pendientes, sus bautizos, tenían su vida que llevar a cabo. Hablo de los que limpiaban los intestinos, las partes bajas, los sótanos de las Torres Gemelas, que eran casi un montón de ellos hispanos. La gente que te limpiaba la oficina de noche cuando tú no estabas, que te vaciaba las papeleras. Hablo también de los policías y sobre todo los bomberos. Los bomberos que se perdieron 2 o 3 divisiones de bomberos de Nueva York aquel día, haciendo una labor que de verdad poca gente tiene los redaños de hacer. Hijos e hijas que van a crecer después huérfanos, familias que a partir de ahí empezaron a preguntarse por qué y por qué tuvo que ocurrir eso. Pero esto lo transfieres también a Londres, esto lo transfieres al maratón de Boston, esto transfiérelo a cualquier acto terrorista y encuentras que siempre están, desde el 2001, están las mismas pautas. Están un simulacro anunciado y después están las medidas de seguridad por los suelos, de la manera más inefectiva posible. Y mientras tanto, ¿quiénes salen beneficiándose? Eso es lo que ustedes tienen que empezar a preguntarse y a concluir 16 años después. ¿Quiénes se benefician?
Oh, miren, como dije en un podcast hace solamente 2 semanas, a 16 años después del 11 de septiembre aparece en España el artículo 573 de la reforma del Código Penal, donde ahora opinar contra la corona, tanto en redes sociales como en público, se convierte en un delito de terrorismo. En Estados Unidos de América, desde el 2001, los presupuestos que estaban siendo asignados a las Fuerzas Armadas y a las luchas domésticas contra el terrorismo se dispararon y nunca más han vuelto a ser reducidos de una manera sustancial, esa es la palabra clave. Y sin embargo, los atentados han continuado siendo intentados y han continuado produciéndose. No solamente me refiero al de Boston, hubo el atentado del tipo del zapato en el avión, porque la gente tiene memoria muy ínfima, pero supuestamente un terrorista sube un avión y tiene una bomba en un zapato, que al final no le detona. Y a partir de ahí, todos los sistemas de control de aviones de pasajeros nos hacen sacarnos los zapatos al subir al avión. La broma siguiente fue cuando ocurrió lo del otro terrorista que tenía una bomba en su ropa interior, en sus calzoncillos, y que no detonó tampoco. De hecho, lo detuvieron antes de que la detonara. Eso es los datos exactos. ¿Y quiénes lo detuvieron? No lo detuvieron ni los azafatas, ni los capitanes, ni tampoco los marshals que estaban en el avión. Lo detuvieron unos pasajeros que estaban hasta las pelotas de esta gente con ínfulas y lo machacaron a golpes y a él no le salió el detonador bien salido. Pero la broma que hicimos, los neoyorquinos después, fue, bueno, ahora nos van a hacer sacar los calzoncillos y colgarnos delante de la máquina de rayos X. No fue así, pero casi. Como contrapartida, pues pasaron estas máquinas que nos hacen salir en la pantalla en pelotas, nos ven hasta las caries. O sea, los presupuestos de defensa se han disparado, los presupuestos de seguridad también se dispararon y sin embargo no vemos nada en la defensa y ni vemos nada en la seguridad, ni sabemos de quién tenemos que defendernos. En Estados Unidos se van a atacar a Irán, se van a atacar a Irak, se van a atacar a Afganistán, pero repito, la gente que de verdad mandó a los terroristas, Arabia Saudí, ahí quedó completamente impune. Entonces yo tuve otra pequeña charla con un hebreo diferente al que yo estaba comentando antes del trabajo. Este era otro persona de origen judío, pero era ortodoxo y con el que yo me juntaba para jugar ajedrez en el 2002 y el 2003 y charlar. Y charlábamos de geopolítica bastante. Yo no le dejaba ver mis colores de que yo era más simpatizante con los oprimidos de Palestina que con los opresores de Israel, pero por el mero hecho de tener a alguien con quien hablar y a quien apreciar sus diferentes puntos de vista, ¿no? Pues me gustaba hablar con él y así comprendí como que su punto de vista de un judío que ama a Israel y que intenta apoyarlo lo más posible era que Israel era la patria, era su nación y querían hacer lo que podían de ella. Y él entendía incluso como judío ortodoxo que había cosas que la nación de Israel estaba haciendo un poco antiéticas, lo entendía, pero pensaba que eso hacía sombra, no compensaba todas las cosas buenas que estaba haciendo, como era darle una patria y darle un sentimiento de nación a un montón de judíos que ahora por fin podían llamarse también una vez más israelitas. O sea, básicamente se definía en un caso de que es que no tengo alternativa, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Tengo que ponerme de parte de mi gobierno, de Israel, porque no tengo alternativa y si la alternativa es que me quedaría sin patria. Pero lo que venía a decir era que cuando estábamos hablando de cómo se maneja la responsabilidad, la búsqueda de responsabilidad después del 11 de septiembre y el hecho de que nadie fue ni imputado, ni procesado, ni amonestado, ni siquiera amonestado dentro de la gente que supuestamente era responsable por la seguridad cuando ocurrió el 11 de septiembre, él me contesta: pero ¿tú qué esperas? Que por el acto de unos locos, el acto vandálico de unos locos, refiriéndose a los terroristas, vayan a procesar, imputar, vayan a castigar a la gente mejor preparada de tu nación para defenderte? Yo fui capaz de transferir así íntegramente, ¿no?, su referencia al análisis que estaba haciendo de cómo se procesa a la gente involucrada en la defensa de los Estados Unidos del 11 de septiembre, a si lo estuviese él hablando de las fuerzas israelitas, del gobierno de Israel.
O sea, que el hecho de que unos palestinos quieran tirar unas bombas o quieran rebelarse o ofrezcan resistencia, eso no van a hacer que los dignatarios israelíes sean procesados. Él también estaba estaba sugiriendo que los terroristas y estos actos vandálicos eran como inevitables e impredecibles, y eso no debería de resultar en una medida punitiva para la gente que supuestamente estaba intentando hacer su trabajo lo mejor posible. Pero verán, aquí hay una inmensa diferencia de apreciación de lo que es el trabajo de estos agentes gubernamentales y lo que no es. En mi manera de ver las cosas, el trabajo de ellos consiste en implementar y enforzar y en asegurar un nivel de seguridad para la ciudadanía. Cuando esto no ocurre, lo que sí es requerido, por lo menos una investigación profunda y un reporte a la ciudadanía explicando el proceso de la investigación y por qué se llega a esas conclusiones. Algo parecido, pero en absolutamente, quiero decir, parecido en forma, que no se hizo en contenido, algo parecido en forma a lo que después hicieron con el reporte del 11 de septiembre, la versión oficial, que sirve, créanlo o no, además de servir de papel de baño, sirve para uno analizar cómo tu gobierno intenta barrer para casa e intenta enmascarar las culpas. Sirve para que veas de qué pie cojea tu propio gobierno. Pues lo mismo serviría un análisis sobre cómo actuaron los responsables de diferentes puestos durante atentados terroristas, y lo estoy aplicando a Nueva York, lo estoy aplicando a Boston, lo estoy aplicando a Londres, lo estoy aplicando a Madrid, lo estoy explicando a donde quiera que ocurra, a Barcelona. Y el otro inmenso problema es la falta de represalias. Como dije antes, al descubrir que la mayor parte de los terroristas que actuaron en el 11S venían de Arabia Saudita, lo que vendría a cuento sería una invasión por tierra o un bombardeo de arrasar el país, dejarlo levantando sus escombros. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, decidieron irse a Afganistán, donde supuestamente estaba el cabecilla de la operación, escondiéndose en cuevas. Ahora voy a hablar de un tema muy escabroso. La diferencia que hay, por ejemplo, entre Estados Unidos yendo a invadir Irak bajo el argumento de que hay armas de destrucción masiva y que después no las encuentran, después no las hay, y que una vez que consiguen invadir el país lo único que hacen es quedarse con el petróleo y crear un sistema desestabilizado de gobierno, es una premisa muy diferente a un sistema de represalia como el que estoy advocando yo. No hacerlo ahora, sino haberlo hecho inmediatamente cuando se supo que los terroristas venían de Arabia Saudí, que era dejar el país arrasado, o bien incluso con un pequeño arma atómica o con un bombardeo masivo de semanas. La diferencia es el impacto psicológico. Lo que ocurrió en Irak es obviamente visto como una invasión y como Estados Unidos siendo un gallo de pelea que se mete a robar recursos y le importa un carajo. De hecho, ellos están contentos de que la zona esté ahora más desestabilizada. ¿Por qué? A más revuelta, ganancia de pescadores. Mientras que lo que yo estoy diciendo produciría un alarmante número de casos de muertes civiles. Estoy completamente de acuerdo. Pero cuando tengo que invocar esta medida es por dos razones. Una, porque cuando tú eres el grande de la clase, el grandullón, y dejas que otros te vapuleen, pues esto va a continuar ocurriendo. Quiero decir, los pequeños, la manera que tienen de sobreponerse a sus complejos es empezar a abusar de ese grandullón que no se defiende. Y así, básicamente, es como os visita Estados Unidos en temas ahora de terrorismo. Pero si hubieran tomado esa medida y hubieran, por ejemplo, bombardeado a Arabia Saudita hasta aniquilarla, hubieran podido aún así tomar los recursos que quedaban después, y cualquier país que apoyase a células terroristas se los pensaría 50, 100, quizás 1000 veces antes de darles un ápice de apoyo y ser descubiertos dándoles apoyo por este grandullón de los Estados Unidos de América.
Pero una vez más, la guerra que se armó después, tanto las medidas, ¿cómo se dice? La acta patriótica que pasó después, como también las acciones bélicas tomadas, no tenían ningún índice de represalia, ni tenían ningún índice de mantenernos seguros. Eran todo operaciones de geopolítica y también operaciones de privación de libertad interna. Poder apresar a ciudadanos que quisieran ellos apresar, poder iniciar sistemas de monitorización que antes tenían problemas de iniciarlos, y básicamente legalizar la aproximación a la utopía que ellos ven que es la sociedad del libro 1984 de George Orwell. Ellos quieren llegar ahí más. Repito, analizándolo ahora, 16 años después, si ellos, los gobernantes de Estados Unidos, hubiesen querido que esto no volviera a pasar, hubieran tomado una medida como la que yo expliqué, que si yo hubiera estado en un gobierno, por ejemplo, probablemente la hubiera tomado, porque en mi opinión más vale que muera un montón de gente de golpe que muera mucha más cantidad de gente en pequeñas cantidades durante un largo periodo, produciendo unas décadas de terror extendido. Pero ellos no lo vieron así, y no estaba en el interés de ellos solucionar esto de una manera tajante. El interés de ellos es continuar promocionando un estado de terror, de alerta. El interés de ellos es también la confrontación, la marea revuelta, y seguir siendo ellos los pescadores. Ahora, después de lo ocurrido en Barcelona, la gente tiene exaltados mucho más los sentimientos anti-emigrante y sobre todo anti-musulmán. ¿Qué es lo que quieren? Los psicópatas en el poder anhelan que la ciudadanía no tenga ningún tipo de cohesión, ningún tipo de unidad, ningún tipo de poder adquirido uniéndose la ciudadanía. Por eso digo, amigos, han pasado 16 años, estoy haciendo este reporte para ustedes. Mis conclusiones, ya no desde hace 16 años, sino hace mucho ya, ha sido que lo que ocurrió fuese hecho por los americanos, hecho por los israelíes, hecho por los saudíes, hecho por la CIA, hecho por la NSA, hecho por quien fuera, las conclusiones son que ellos quieren hacerte creer a ti y a mí que ahora estamos en una guerra perpetua, ahora tenemos que rendir nuestras opciones de libertad y tenemos que someternos a la seguridad. O sea, tenemos que rendir nuestras libertades para que ellos intenten mantenernos seguros. Pero eso sí, sin ninguna fiscalización, sin ninguna manera de rendirles cuentas, sin ninguna manera de exigirles resultados. Dar. Porque a lo mejor ellos, te pueden mantener seguro. Pero ojo, la opción es horrenda, La opción es otro Madrid, otra Atocha. La opción es otro Londres. La opción es otro Boston. La opción es otra Barcelona, la alternativa. Eso es lo que te quieren que creas. Y yo no creo en eso. No comulgo ni con ninguna de las dos opciones. Ni con que ellos nos defiendan, ni con que haya una guerra perpetua contra un enemigo invisible. Yo he estado advocando, he estado exigiendo unas medidas de seguridad oportunas, transparentes, pero que siempre protejan, siempre defiendan las libertades constitucionales de los ciudadanos, tanto en Estados Unidos como en España, que son bastantes menos, pero las tenían. Y si ninguna de estas medidas de seguridad que quieres poner protege las libertades constitucionales, o si alguna de las nuevas medidas que tú quieres poner infringe o acota alguna libertad, pues tienes que cambiarla y no la puedes implementar y tienes que buscar otra alternativa, porque al final de cuentas no solamente tienes que proteger la vida, tienes que proteger la calidad de la vida, la libertad. Y algunos me argumentarán, sin vida entonces no vas a poder vivir en libertad. Y yo te argumentaré también, una vida sin libertad no estoy seguro de que sea mucha vida. Yo creo todavía firmemente que cuando ocurre una Barcelona, cuando ocurre un Londres, cuando ocurre un Boston, cuando ocurre un Madrid, hay ese momento en que hay que juntarse todos los ciudadanos y decir al gobierno, ¿cómo ha ocurrido? ¿Quién ha dejado que esto ocurra? ¿Qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Y qué van a hacer para garantizar que nuestra calidad de vida mejora después de esto? Porque solamente esclavos
quieren mantener la vida, empeorando sus condiciones. O sea, lo que hacían con los afroamericanos, a los africanos cuando los llevaban a América y les tocaba trabajar el algodón. La alternativa era que te iban a matar. Y cuando a una persona la tienes con el síndrome de Copenhague tanto tiempo, quiero decir, ¿no?, secuestrada y deprivada de sus funciones, pues se tienen que ajustar a sus nuevas realidades, ¿no? Y muchos de los esclavos acabaron ajustándose al esclavismo. Pero eso no excusa a los esclavizadores. Y si ustedes quieren no ser considerados esclavos, tienen que hacer eso que he dicho, fiscalizar a los que están en el poder, tienen que exigirles cuentas y exigirles sobre todo resultados y contabilizar cómo su calidad de vida va a mejorar debido a las implementaciones que ellos están llevando a cabo. Una persona que es considerada uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, de la República, es Benjamin Franklin. Y a él se le atribuye la frase que dice: todos aquellos que son capaces de ceder, de rendir libertades esenciales para procurarse un poquito de seguridad temporal, no se merecen ni seguridad ni libertad. Clave 45, donde las conspiraciones existen. FBI, están detenidos. Codex Más Allá del Misterio presenta su libro Cazadores de Misterios, en lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo Grial. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. TD-LD Radio. Except for the sound of true Beulah bells. TD-LD Radio. ¿Estás preparado? ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio. Soy Josep Pàmies y si puedes escucha la clave 45, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no, realmente existen. Gracias. Este podcast fue grabado después de los eventos del huracán Harvey que pasó sobre Houston en Texas, haciendo bastantes daños y ocasionando algunas muertes. Justamente había escuchado un episodio de el estupendo podcast de Santiago Camacho, Días Extraños, donde él también hacía hincapié sobre los actos terroristas ocurridos en Barcelona, donde, para la gente que esté escuchando después este podcast con semanas de distancia, recuerden que unos vándalos, unos descerebrados, arremetieron por las Ramblas con una furgoneta, causando muchas muertes y muchísimos heridos. Me llenó de respeto oír su comentario cuando dijo que él quería iba a iniciarse hablando sobre los hechos acaecidos en Estados Unidos, cuando una manifestación de supremacistas blancos, también un auto arremetió contra la muchedumbre y produjo una muerte, pero que preferiría hablar de lo que le quedaba cerca de casa. A mí me resulta un poco más fastidiado cuando tengo las casas en ambos lados del Atlántico y las dos partes me duelen igual. Lo único que sí estoy notando es que, además de que los inocentes siguen padeciendo y muriendo,
mucha gente que está en estado de todavía formación, mucha gente que está todavía en estado de salir de su propia oscuridad de ignorancia, pues están padeciendo estos rudos despertares, estos abruptos despertares de rabia, de odio, de ganas de venganza, y al final lo de siempre, acabamos dirigiendo nuestra impotencia hacia las personas por lo generalmente equivocadas. La desunión, el ánimo de ver al prójimo que está tan jodido como tú, como tu enemigo, como la persona causante de tus desgracias, es parte del tipo de desacuerdo, desatino, de falta de unidad que los psicópatas en el poder están ansiosos de ver sacudirnos a toda la masa de borregos que nos consideran ellos. Lo mejor que pueden hacer ustedes, lo mejor que pueden hacer es dos cosas. Una, informarse, ganar conocimientos, enterarse de qué es lo que hay detrás de todo el humo, la pantalla de humo que te intentan vender. Y después, hacer los puestos del gobierno unos puestos muy incómodos, tanto con tus preguntas, como con tus exigencias, como con tus demandas, como con tus protestas. Porque al final de todo, recordar una cosa, amigos, esta violencia, este sinsentido, está ocurriendo, a pesar del gobierno que tenemos. Y otros podrán argumentar, y yo no seré quien argumente en contra de que a lo mejor está ocurriendo precisamente por el gobierno que tenemos. Así que, si ustedes quieren tener un gobierno como el que se merece, pues les toca a ustedes exigirlo, demandarlo, levantarse con el grito al cielo y poner las cosas en su sitio. Nadie lo va a hacer por ustedes. Así voy a concluir Clave 45. Voy a poner una canción ahora de cierre, que es de un grupo rock punk español de los años 80, llamado Los Ilegales. No lo confundan nuestros amigos de México con ese grupo mexicano de rancheras. Les dejo diciendo lo que les digo muchas veces. Clave 45 es un programa sin ánimo de monetización ni de lucro, sin ánimo de ganar prominencia. Yo hago este programa bajo un seudónimo. Lo único que quiero hacer es crear cierta comunidad de gente que ya está harta, que quiere soluciones, que busca y sobre todo que encuentra cierto eco de similitud entre las cosas que yo digo y las cosas que ellos sienten. Así pues, hay un montón de vías de contacto debajo de la descripción de iVoox del programa. Úsenlas si quieren, pidan entrada en el grupo de Facebook Buscadores de Claves. Y lo mejor que pueden hacer entre ustedes es eso, mantenerse juntos, unidos y crear comunidad con la gente con la que sientan afines. Eso es todo por ahora. No me despido de ustedes de una manera muy cordial y gracias por haber estado conmigo esta hora. Mi nombre es Gerald Dean y los emplazo para la semana que viene en Clave 45, donde las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya.
eso te ayudará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, yo voy a luchar por ti.